viejo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar nuestro curso y en esta ocasión tenemos que terminar de hablar sobre movilidad y vamos a hablar del algoritmo Boyds de Craig Reynolds. Entonces, ¿qué es lo que estamos persiguiendo en esta ocasión? Estamos persiguiendo describir de alguna forma el comportamiento de cúmulos grandes de animales, ¿no? Comportamiento ordenado y colectivo, ¿no? Tenemos que hablar ahí de ciertas hipótesis, pues, pero eso es lo que andamos persiguiendo. Y me refiero pues a movimientos como el que tenemos acá atrás, que son pájaros, son estorninos, o bien, ¿no? Entonces tendremos que hablar de bandadas, tendremos que hablar, ¿no? de escuelas de peces, ¿no? Que no siempre tienen esa característica colectiva ordenada, pero pues siempre es un movimiento en conjunto, ¿no? Y pues también hablar de cosas como esto, que podría pensarse que es la misma foto de las hormigas que estuvimos viendo la vez pasada, o hace 2 sesiones, pero no, estos son renos, ¿no? Son renos que tienen ese comportamiento colectivo, ese movimiento en espiral, ¿no? En grandes cúmulos, para grandes cúmulos de animales, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen estos patrones? Hay alguien que vaya ordenando y liderando este movimiento. La respuesta es no. ¿Se mueven así porque necesiten buscar alimento? No. ¿Se mueven así porque eso les permite no ser presa fácil de los depredadores? No. Se mueven así porque son muchos, ¿no? Y la idea que tuvieron Reynolds y su equipo fue justamente que pues esto podía estar basado en reglas locales, ¿no? Reglas, digamos, que tienen que ver con pues que necesita el bicho de su movimiento, ¿no? Como individuo. Y a eso se va el algoritmo de los Boyds, ¿no? ¿Qué son estos Boyds? Los Boyds son básicamente pájaros electrónicos, ¿no? Son programas que siguen esta idea de la simulación basada en agentes, ¿no? Ellos no conocen todo su entorno, conocen una vecindad de su entorno, es decir, perciben en cierto sentido. Pensemos en que pueden ver o pueden escuchar o pueden oler, ¿no? Tienen una percepción de los alrededores. Y esa es otra discusión, ¿no? Ahorita la abordamos. Entonces, de alguna forma perciben y su comportamiento
va a seguir a esa percepción. Si están muy lejos del grupo, la idea es que ellos van a tratar de estar cerca del grupo, de moverse cerca del grupo, de moverse en la misma dirección que el grupo, individualmente, ¿no? Entonces van a seguir 3 reglas de interacción locales, es decir, que dependen de la información únicamente de los vecinos, no únicamente podemos percibir lo que está cerca, cerca entre comillas, ¿no? Es lo que está en algún radio de percepción. Entonces van a ser 3 reglas. La primera es quedarse con el grupo. ¿No? Pero eso significa que hay que corregir el rumbo, ¿no? Entonces, de acuerdo con la posición de tus vecinos, tú vas a elegir una posición que se parece a la de ellos, ¿no? A eso se le llama coherencia. Otra regla es mantenerse alineado, ¿no? Es no solo estar en el grupo, sino corregir las posiciones de todos para que más o menos se vaya en la misma dirección. Y la otra es no chocar, ¿no? Que esa es una regla importante. Entonces, no chocar, ir todos juntos y estar en el grupo, ¿no? Se le llama separación, alineación, coherencia. Entonces, hablemos un poco más de esto y vámonos a la pizarra electrónica y continuamos. Entonces, esta idea de los voids proviene de una reunión o es un trabajo que se presentó en una reunión sobre inteligencia artificial en el año de 1986, ¿no? De hecho, todavía estamos hablando acá de voids. Esto es un trabajo que se presentó en 1986 por Craig Reynolds. Y la idea era simular comportamiento colectivo de animales, ¿no? Reynolds tiene un artículo, el artículo que presentó para esto era la reunión esta que se llama SIGGRAPH, algo así, que tiene que ver con inteligencia artificial y visualización de algunos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Aquí me sobró una H. SIGGRAPH. Esto se presentó esto es un trabajo del 86, pero se presentó en el SIGGRAPH en el 87, ¿no? Y el artículo que les voy a mandar se llama bandadas ¿cómo se llaman estas?
rebaños y escuelas, ¿no? Entonces se va a tratar de modelar el comportamiento colectivo de grupos de animales, ¿no? Flocks, herds and schools, a distributed behavioral model. Entonces, esta es un poco la idea. Ahora, les habíamos estado hablando, ¿no? de cómo modelar movilidad, ¿no? Y se ha hablado acá de ecuaciones de difusión. Y hay un tema del que no hablamos y que sería un buen tema de investigación para el trabajo final, que es la quimiotaxis. Y la quimiotaxis es un tipo de movimiento llevado por la difusión de un químico. Este también se podría modificado usar para las hormigas forrajeras, ¿no? Hablamos también de difusión anómala. Y vuelos de Levy o caminatas de Levy. ¿No? Pero si se fijan, todos estos dependen de que ya tengamos un gran cúmulo de bichos, ¿no? Decir grandes densidades, de tal forma que podamos hacer la analogía con un conjunto de partículas, ¿no? Ahora, este modelo de los voids es un modelo que se va a componentes individuales, ¿no? Y a comportamientos. Que siguen reglas locales. Es decir, estos bichos toman decisiones de acuerdo a cierta información local. Y esa decisión es seguir el movimiento hacia cierta dirección con cierta velocidad, ¿no? Entonces, las dos variables que van a interesar aquí, hay una variable fija, ¿no? Que es una variable de estado, que es la posición. No, perdón, esta es dinámica. Y hay una fija que es el rango de percepción o de visión, ¿no? De percepción, si lo queremos pensar como más realista, pero se plantea como un rango de visión, ¿no? Como que se mueven de acuerdo a lo que ven. Y la variable dinámica que vamos a tener acá es la posición. Posición, dirección y velocidad. Esas son las tres variables que nos interesan, ¿no? Que describen el movimiento de un bicho. Es decir, estamos haciendo una descripción mecánica del movimiento en ese sentido. Y las reglas van a aplicar sobre este rango de percepción o de visión, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es
que vamos a tener esas 3 reglas. Y esas 3 reglas les permiten no, o sea, tener ese movimiento en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Va a ser primero evitar colisiones. La segunda es igualar la velocidad de los vecinos. Y la tercera es permanecer cerca de los vecinos. ¿No? Ir en grupo. Ir en grupo, tener una coherencia de movimiento y demás, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del vector velocidad, que requerimos una dirección, que es esta dirección, ¿no? La velocidad requiere de una dirección y de la rapidez, ¿no? Describimos la velocidad en términos de su módulo y de la dirección, ¿no? Que la dirección es hacia dónde apunta la cabeza del void. Entonces, la idea es que evitar colisiones pues es una cosa hasta cierto punto estática, ¿no? Y esto de igualar velocidades es una cosa que depende de la dinámica. Es decir, cuando corrigen su posición, lo van a hacer con cierto rango de comodidad, digamos, de tal forma que se eviten colisiones, y cuando están en movimiento van a tratar de igualar la velocidad siguiendo una especie de promedio, ¿no? Es decir, ven hacia dónde van los vecinos y más o menos le calculan hacia dónde tienen que ir. Eso de más o menos le calculan, pues significa la capacidad de decidir una velocidad, un cambio en tu propia velocidad promedio, ¿no? Y ese promedio pues se calcula con el centro de masa del grupo de vecinos que están moviéndose, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser los vecinos? ¿No? Entonces, los vecinos son todos los voids que están dentro de un disco, ¿no? Entonces tenemos un void acá y ese tiene un rango de percepción, ¿no? Digamos definido por un radio R, y este radio R define en dónde van a estar sus vecinos. Es decir, si tengo un void acá afuera de su rango de percepción, ese no es parte de su grupo de vecinos, sino nomás los que tiene dentro de su rango de percepción. Ajá. Ahora, esta hipótesis de percepción supone que puede percibir a este que está atrás, ¿no? Por eso yo le llamo de percepción y no de visión. Esto se puede corregir para que de veras sea una visión, y dicen, el mismo Reynolds en algún lado dice, pues esto se puede modificar para que el rango de visión sea un sector circular en vez de un disco, ¿no? Entonces este sector es el área de percepción, ¿no? Entonces está determinado sí por ese radio, pero también por un ángulo
de visión, ¿no? Entonces necesitamos ese R radio de visión, ¿no? O de percepción. Necesitamos además dos ángulos, un teta 1, que es el ángulo máximo de corrección para igualar velocidad, y el teta 2, que es el ángulo máximo igual de corrección para evitar colecciones. Con esos tres parámetros describimos el movimiento, ¿no? ¿De qué se va a tratar esto, no? La idea es que si tiene un grupo de compañeros de viaje, incluso en el artículo de Reynolds le llaman flockmates. Si tienes esto, pues tiene una dirección, tiene otra, ¿no? Y la idea es que si por acá está el centro de masa del grupo, en realidad estaría por acá, ¿no? Si por acá está el centro de masa de este conjunto de bichos, entonces se toma el promedio aquí y esa va a ser la dirección de corrección, ¿no? Y la corrección la hacen con estos dos ángulos, ¿no? Tanto como para tratar de igualar la velocidad, como para evitar las colisiones. Y esa va a ser la idea. En ausencia de, por ejemplo, que no tiene compañeros de viaje, pues va a seguir una trayectoria como de caminante aleatorio. Vamos a ver esa en la implementación cómo se ve, hasta que encuentra vecinos, ¿no? Si su lista de vecinos es vacía, entonces va y busca, sigue andando hasta que encuentra vecinos y entonces corrige su rumbo, ¿no? Siempre evitan colisiones, ¿no? Ahora, todo esto son comportamientos individuales, ¿no? No se le está diciendo al Void que forme grupos o que forme grupos de cierta forma, ¿no? En el fondo se le está empujando a que busque un grupo y que en ese grupo se desenvuelva, ¿no? Pero no es determinista en ese sentido. Pero sí es determinista en última instancia, en el sentido de que viven para buscar a otros como ellos mismos, ¿no? Ahora, a esto se le puede poner una regla más, o dos, ¿no? Una que puede ser busca, ¿no? Una regla de búsqueda. La regla 4 podría ser busca un objetivo. Y entonces, en vez de ser nada más unos bichos que están ahí deambulando, podrían estar buscando, por ejemplo, una concentración de alimento, ¿no? O una presa, ¿no? O una fuente de agua,
Y la otra es evade obstáculos. Obstáculos fijos, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de obstáculo fijo que intervenga con el movimiento, pues lo que se trata es de evitarlo de alguna forma, ¿no? Y eso pues también tiene que ver con cómo estamos simulando la percepción. Bueno, entonces vamos a ver la implementación en NetLogo. Ese está en la galería de ejemplos, en la parte de biología. Se llama el modelo se llama Flock. O podríamos ver, hay otro ejemplo que ya trae como algunas modificaciones. Pero no me acuerdo si las tengo acá. Bueno, entonces en la parte de biología, entonces flocking se llama. Entonces ahí está. Vamos a ver el código rápidamente. Aquí está la explicación, ¿no? De qué va el modelo. Entonces, trata de hacer de simular de alguna forma el movimiento de bandadas de pájaros, y pues no siguen, todos los pájaros son iguales, y más bien se trata de imitar con esas reglas que describimos a los vecinos, y no de seguir algún líder de algún tipo, ¿no? No hay un ave alfa, ¿no? Sino pues tienes la percepción de lo que ves alrededor y actúas en consecuencia, ¿no? Entonces tiene 3 reglas: la de alineación, separación y cohesión. La alineación es esta regla de igualar la velocidad. La separación es evitar colisiones, y la cohesión es mantenerse juntos en el mismo grupo. Y la idea es que cohesión y separación tienen un jueguito ahí, ¿no? Decir cohesión y significa que el pájaro se va a mover hacia donde están sus compañeros de viaje, sus vecinos, a menos que estén muy cerca, y entonces entra la separación o la forma de evitar colisiones, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos esta parte de visión, es el rango de percepción, y justamente en este programa de NetLogo, el bicho, el Void, percibe en un disco, ¿no? Por eso es una percepción, no es exactamente una visión como la de Reynolds, ¿no? Y tenemos 3 ángulos, dice aquí. Está el ángulo para igualar velocidades, el ángulo para mantenerse juntos y el ángulo para separarse. Aquí
lo separa, ¿no? Como en dos parámetros distintos. Si estás muy cerca, vas a dar una vuelta para separarte, que es con un ángulo distinto que el que usas para juntarte, ¿no? Entonces ahí hay una corrección que tiene distintos parámetros. Entonces aquí no se usan dos, como yo hice la descripción en la pizarra, sino 3 ángulos. Entonces son el tipo de cosas que podemos ir modificando para ver qué pasa, ¿no? Ahora, posibles extensiones del modelo, y aquí probablemente tomemos alguna de estas para los primeros mini proyectos. Entonces, lo primero es la percepción, ¿no? Perciben todo lo que hay alrededor de ellos. Pero ¿cómo cambia la dinámica si solo ven hacia el frente en un cono, ¿no? Aquí hay una primitiva que le llaman, ¿no? Un método que se llama in-cone, que es que nos permitiría simular que solo perciban hacia el frente con cierto ángulo de apertura. Necesitaríamos otro parámetro más. Ahorita vamos a ver el tipo de patrones que salen, pero la pregunta es cómo podemos lograr vuelos en B, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos obstáculos, ¿no? ¿Cómo hay que modificar las reglas para que eviten chocar con obstáculos? Que son estas dos. ¿Qué pasa si el mundo es finito, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos las velocidades? Y aquí no lo tiene, pero pues otro es cómo los hacemos buscar un objetivo. Ok. Entonces vamos a ver el código. Entonces, aquí no nos va a interesar demasiado el medio, ¿no? Cómo se ve o las propiedades que tiene en esta versión, ¿no? Y nos vamos a ir nada más a las propiedades que tengan los agentes, es decir, las tortugas. Y bueno, van a tener estos flockmates, que son la lista de vecinos, y de esos, quién es el más cercano, ¿no? Esas son las dos propiedades que nos van a interesar para cada uno de los voids. El setup es parecido a lo que siempre hacemos, ¿no? El clear all y reset ticks al final, ¿no? Entonces se crean cuantos, pues tantos como esta variable población, que es este slider de acá arriba. Y de esos que se crearon, las propiedades iniciales, pues las vamos a poner entre corchetitos cuadrados. Se les van a pintarse de color azul, color amarillo, con esta modificación, ¿no? Y el tamaño es 1.5, puede ser un poco más grande, más pequeño. Esto es importante, ¿no? Se les dan coordenadas aleatorias, no parten todos del mismo lugar, sino tienen coordenadas aleatorias. Y al principio su lista de vecinos es vacía. En el Go
tiene únicamente un método que es este de flock, y ese se va a repetir 5 veces. No, perdón, se va a repetir 5 turnos. El dar una fracción de paso, ¿no? Y luego ya se le dice que muestre ese pasito, ¿no? Entonces en cada eso va a ser, esta cosa únicamente hace que se vea más suave el movimiento del bicho, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de flock? Entonces, el flock tiene 3 reglas, ¿no? Separarse, alinearse y juntarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican esas reglas? Primero es encuentra tus vecinos, ¿no? Y encuentra tus vecinos, está acá abajo, luego es tus vecinos van a ser las otras tortugas en tu radio de visión, ¿no? En un disco. Todas las tortugas que están, todos los voids que están en un disco, esos son tus vecinos. Si tienes vecinos, entonces encuentra al más cercano, y si la distancia a tu vecino más cercano es más pequeña que la separación, entonces te separas, ¿no? Pero si no, vas a tratar de igualar su velocidad y ir hacia la misma dirección, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de encontrar al vecino más cercano? Pues simplemente es decir, el vecino más cercano es el que tiene la distancia a mí, o sea, dentro de mis vecinos es el que tiene menor distancia hacia mí, ¿no? Y ojo, ¿no? Podrían ser más de uno. Entonces es no solo el mínimo, sino uno de ellos que tenga la distancia más cercana hacia mí. Ahora, ¿cómo se separan? Separaros es date la vuelta hacia el otro lado, ¿no? Date la vuelta hacia o sepárate de tu vecino más cercano utilizando el ángulo máximo de separación. Y eso de separarte de turn away es turn at most, ¿no? Da una vuelta a lo más de este método subtract headings. Headings es hacia dónde se dirigen, no es dónde está la punta de la flechita o la cabeza del bicho, hacia una nueva dirección, utilizando la vuelta máxima, ¿no? Hay otro parecido que es dar la vuelta hacia, ¿no? Y eso es utiliza también turn at most con las direcciones que se les da, ¿no? Ahora, turn at most también está codificado aquí, y es si el valor absoluto del ángulo de vuelta es más grande que el ángulo máximo permitido, y es positivo, entonces da una vuelta hacia la derecha. Si no es positivo, entonces da una vuelta a la izquierda con ese mismo ángulo. Y si no, es decir, si esto no es mayor que el máximo, entonces puedes usar ese para dar una vuelta hacia la derecha, ¿no? La vuelta preferida es la derecha. Ok, entonces se utilizan esos 3 métodos para irse separando o juntando. Entonces,
el turn away corresponde a la separación, el turn towards corresponde a la alineación, ¿no? A tratar de igualar velocidades, ¿no? Ahora, aquí se utiliza esta cantidad average flockmate heading, que es esto que les decía, ¿no? Ve a todos los vecinos juntos y más o menos le calcula a dónde se tiene que mover, y ese más o menos le calcula matemáticamente, pues es tomar un promedio. Entonces se le llama componente X a la suma de los componentes horizontales de los vecinos y Y a la suma de los componentes verticales de los vecinos. Si el componente en X es igual a 0 y el componente Y es igual a 0, entonces simplemente se reporta la dirección. Y si no, se toma el arco cuya tangente es que tiene esa componente X y esa componente Y, ¿no? Es decir, se toma la pendiente, ¿no? De si pensamos que la posición que tiene actualmente tiene una dirección, ¿no? Entonces se calcula la dirección tomando la pendiente, ¿no? Sacando el arco tangente de la Y sobre la X. Y la coherencia es dar vuelta hacia otra vez este es otro promedio, ¿no? Es la dirección promedio hacia los vecinos con el ángulo de máxima coherencia, ¿no? Entonces se calcula tomando no la suma, sino la media, ¿no? Se toma la media del seno de cuál sería la dirección de los es decir, se toma el seno de la dirección de los vecinos respecto a mí, más 180. La componente X va a ser con el seno y la componente Y con el coseno. Y de todas esas direcciones vamos a tomar el promedio, ¿no? Si el componente X es 0 y el componente Y es 0, entonces solamente se reporta la dirección, y si no, se reporta otra vez la pendiente, ¿no? Y ya, eso es todo lo que hace, ¿no? Ese es el algoritmo de los voids. Entonces vamos a ver la simulación. Aquí tenemos 300 voids. Ahí están con diferentes tonos de amarillos. La visión son 5 parches, dejémoslo en 3. Y el máximo son 1, ¿no? El mínimo, perdón, de separación es 1. La máxima para la vuelta máxima son 5 grados para alinearse, 3 grados para la coherencia y 1.5 para la separación, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver cómo se mueve. Lo vamos a poner un poquito más rápido. Y fíjense cómo empiezan a formar estos pequeños grupos. Van en grupo, encuentran al grupo grande y empiezan a corregir su movimiento, ¿no? Y poco a poco van dando la vuelta hacia donde está el grupo grande y tenemos ya una bandada. Está que está medio perdido todavía y ya. Ahí está ya una bandada en más o menos 600 pasos. Puede ser más rápido que 600 pasos. ¿Qué tal si los dejamos tener una visión más grande, como estaba, de 5 parches?
en cuánto tiempo van a lograr formar ese grupo grande. Ahí ya están todos, más o menos todos en la misma dirección, ya están todos en la misma dirección en la mitad de tiempo, ¿no? En 300 pasos. Ahora, si el mínimo de separación fuera más grande, con el mismo rango de visión, les cuesta más trabajo hacer esos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición es mantenerse un poco alejados, ¿no? Y fíjense que el patrón del grupo es un poco diferente, ¿no? Pues necesitan más espacio de separación y obtenemos ese tipo de movimiento, ¿no? Lo mismo si fuera más pequeño, ¿no? Si los dejamos estar como 12 en un mismo parche, es más rápido y van más juntos, ¿no? Ahí están. Ahí está, ¿no? Y tenemos otro patrón. Entonces, mientras más separados tengan que estar, se van a tardar un poco más. Y la forma de hacer los grupos va a ser distinta. Ahora, fíjense cómo demasiada separación puede provocar que no se formen los grupos. ¿No? Aquí ya llegamos a los 600 y no se ha formado ningún grupo. Entonces, con uno ya se ven, ¿no? Ahí están. Más o menos rápido. Ahora, si aumentamos el ángulo para alinearse, lo hacen todavía más rápido, ¿no? Y son distintos los patrones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, el de coherencia vamos a dejarlo igual, en 9, pero el de separarse es más pequeño, ¿no? Ahí está. Y vean los distintos patrones de movilidad, únicamente moviendo esos dos parámetros, ¿no? Ahora, veamos, aumentemos el ángulo de separación. Entonces, a la hora de corregir, es como más violenta el movimiento, ¿no? Y entonces se ven como estos jalones. Aunque ya van varios en la misma dirección, a la hora que corrigen es muy violento y entonces rompen la formación. Entonces, el ángulo de separación para formar rápidamente grupos más o menos cercanos, pues deben ser más pequeños, ¿no? Ahora, ¿hace alguna diferencia si son más o menos bichos? En principio sí, ¿no? Porque sería más difícil encontrar a los vecinos, ¿no? Entonces vamos a ponerle menos con estos mismos parámetros. Digo, de todas formas es bastante rápido, pero ¿qué tal si ponemos más de los que teníamos, ¿no? Teníamos 300, pongamos 700. Entonces, pues hay que hacer para convencerse de lo que está pasando aquí, hay que hacer experimentos con
alta densidad de voids, baja densidad de voids y densidades medias, ¿no? Es decir, se tardan en el sentido de que tienen que encontrar a los vecinos, pero tienen más espacio para dar vueltas, ¿no? Entonces, si aumentamos el ángulo de separación, un ángulo grande de separación es más eficiente cuando son pocos bichos, pero cuando son muchos, eso no les permite formar los grupos rápidamente, ¿no? Entonces aquí el ángulo de separación debe ser pequeño. Ahora, si el ángulo de alineación es más pequeño que el de separación, acuérdense que la regla de separación va por encima, ¿no? Tiene primacía por las demás. Entonces, si el de separación es más grande que el de alineación, jamás se van a alinear. Ahora, ¿qué pasa si el de coherencia es muy pequeño, es más pequeño que el de separación? Empiezan a irse juntos, pero les cuesta más trabajo tener el grupo grande, ¿no? Entonces el juego interesante es entre el de separación y el de alineación, ¿no? Ahí está. Entonces este es con una separación mínima pequeña, ¿no? Se les permite a dos estar en el mismo parche. ¿Y qué tal si la visión fuera más pequeña que esa separación? ¿No? Supongamos que el mínimo de separación es 1, pero la visión es medio parche. Nunca van a ver a sus vecinos, ¿no? Entonces lo mismo pasa si el mínimo de separación son 2 y la visión es 1 o 1.5 o lo que sea menor que eso, ¿no? Entonces el ángulo de visión, el radio de visión debe ser más grande que la separación, ¿no? Entonces digamos con 3 y ahí ya empiezan medio a ver a los vecinos, pero pues les quedan muy lejanos. Entonces estos van a estar desordenados todo el tiempo. Entonces esos dos parámetros también hacen un jueguito, pues que es importante más o menos respetar, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto ya casi terminamos nuestra discusión sobre modelos en ecología. Parte del primer mini proyecto pues va a ser jugar con alguna de las implementaciones de los voids para hacer las modificaciones que les comenté hace rato y pues estudiar, ¿no? Cómo son los umbrales, ¿no? Cuáles son los distintos comportamientos que ocurren, ¿no? Porque pues en el fondo eso es lo que hacemos, por ejemplo, con los sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Vemos cómo son los umbrales, vemos cuáles son los comportamientos asintóticos y ese es parte del análisis cualitativo. Pues también en estos modelos tenemos que hacer ese tipo de análisis cualitativo, ¿no? Variar parámetros, etcétera. Ahora, nos falta o quiero ver la implementación de un sistema de planta
herbívoro y depredador, ¿no? Es una cadena trófica con el NetLog. Entonces, eso lo vemos en la siguiente sesión, próximo lunes. Y por hoy lo dejamos aquí con estas bandadas artificiales y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.